Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Bueno, ¿cómo están? Ya más hermosas y bellos de belleza divina. Recordemos que cada acto de más que hacemos es una belleza divina de más que Dios nos va comunicando. Y recuerden que eso también se refleja, se trasluce al exterior, pues en forma de bondad, de virtud de las cualidades y características de Jesús mismo. Pero bueno. Con esto entendemos más ya lo que sigue diciendo Luisa aquí en el volumen 1 en sus explicaciones. Toda esta descripción que Luisa hizo, que vimos la vez pasada, es para entender por qué ella salía de sí misma como en éxtasis, porque se le presentaba a Jesús así. Entonces, pues la atraía a su alma. Lo anterior a la descripción había sido esto, para que tomamos bien el hilo. Jesús le había dicho, me siento tan atraído hacia ti que no puedo más que hacer lo que tú quieres. Si hasta ahora te he quitado la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí, No es que a estoy usando fin los audífonos, yo creo de que tenía que, ahí. quiero atraer tu alma hacia mí, a fin de que a donde Ay, yo sí. vaya, puedas tú venir junto conmigo. Entonces, eso es lo que quería Jesús, atraer a Luisa para llevarla a algunas partes donde él está, o sea, él está en todas partes, ¿sabes? O Eh, repite un poquito eso, sí, ¿verdad? un poquito, cuando empezaste a leer, por favor. Bueno, que en esta última parte de la lectura que habíamos visto, Jesús le decía para qué la iba a sacar de sí misma, ¿no? Recordemos, nada más para ir siguiendo el hilo, como dije. Si hasta ahora te he quitado de la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí, a fin de que a donde yo vaya, tú puedas venir junto conmigo. Así podrás gozarme más y estrecharte más íntimamente a mí, o sea, unirte más íntimamente a mí, lo que no has hecho hasta ahora. Bueno, entonces Luisa describe cómo ve a Jesús y dice, entonces, mientras veía a Jesús con el aspecto ya descrito, de su boca me envió un aliento que me invistió toda el alma y me pareció que me atraía con ese aliento tras él, así como un imán que atrae a alguien, ¿no? O sea, y ella se siente atraída. Y empecé a sentir salírseme el alma del cuerpo. Me la sentía realmente salir de todas partes, de la cabeza, de las manos y hasta de los pies. Siendo esta la primera vez que me sucedía, empecé a decir dentro de mí, ahora muero, el Señor ha venido a llevarme. Pero fue la primera vez, cuando ella dice salía de mí misma, se refiere a esto, a esa sensación que ella sentía pues de que su alma realmente salía de su cuerpo.
Cuando me vi fuera del cuerpo, mi alma tenía la misma sensación del cuerpo, con esta diferencia, que el cuerpo tiene carne, nervios y huesos. El alma no, es un cuerpo de luz. Yo sentí un poco de temor, pues sí, una experiencia desconocida para ella. Pero Jesús continuaba enviándome ese aliento y me dijo, si sientes tanta pena por estar privada de mí, o sea, tanto dolor, ahora ven junto conmigo porque quiero consolarte. Y Jesús tomó el vuelo y yo junto con él también tomé el vuelo. Giramos o recorrimos toda la bóveda del cielo. Oh Dios, oh, qué bello era pasear junto con Jesús. Yo apoyaba la cabeza sobre su hombro y con un brazo lo tomaba por la espalda y con la otra mano le tomaba la suya. O después él se apoyaba en mí. Cuando llegábamos a ciertos lugares, o sea, pero recuerden, esto es en el alma, o sea, su alma estaba unida a Jesús. Esta es la manera en que ella lo ve y lo percibe. Cuando llegábamos a ciertos lugares donde la iniquidad abundaba mayormente, o sea, se ve que iba recorriendo el mundo. ¿Cuánto sufría mi buen Jesús? Yo veía con mucha claridad los sufrimientos de su corazón adorable. Entonces, vean, precisamente como Luis estaba con su alma, veía las cosas que pasaban espiritualmente en Jesús, o sea, dentro de su corazón. Eso con los ojos del cuerpo no se ve. Y dice ella, aquí lo resalta, yo veía con mucha claridad los sufrimientos de su corazón adorable. Lo veía casi desfallecer y le decía, apóyate en mí y hazme partícipe de tus penas, porque no me resiste el alma de verte sufrir solo. Entonces, aquí ya vemos un poquito más para qué Jesús llamaba a Luisa. Vamos a entender bien lo que aquí está pasando. Jesús no solo le hace ver el pecado a la manera humana como nosotros podríamos ver las situaciones de pecado, sino ella, fuera de sí misma, las ve con el alma y lo que eso pasa en Jesús, lo que eso le produce a Jesús o la consecuencia que tiene en Jesús. Entonces la está viendo, digamos, del punto de vista de Jesús, de lo que pasa en él, que es diferente a verlo como nosotros lo vemos con nuestros límites humanos. Entonces ya aquí está viendo cómo los pecados le causan un dolor muy fuerte al corazón, o sea, en el interior a Jesús. Y ella quiere consolarlo y participar en esos dolores, porque cuando uno ama a una persona, pues no la dejas sufrir sola. Quieres, en lo posible, que te comparta ese dolor, ese sufrimiento y poderlo ayudar, pues, a aliviar de alguna manera, consolar, que se apoye, en fin, lo mismo que está haciendo Luisa. Entonces Jesús me decía, dice Luisa, amada mía, ayúdame porque no puedo más. Y mientras esto decía, acercaba sus labios a los míos espiritualmente y vertía en mí una amargura tal que yo sentía penas mortales. Entonces recordemos, todo esto es místico. Entonces, eso es la manera de que le hacía participar a Luisa de la amargura que salía de lo más profundo de Jesús. Es una imagen para que Luisa entienda que está participando de las amarguras realmente de Jesús, o sea, que salen de él. Y yo, dice Luisa, sentía penas mortales.
Cuando sentía entrar en mí ese licor tan amarguísimo, sentía entrar en mí como tantos cuchillos, punzones, saetas, que me traspasaban de lado a lado. En fin, en todos mis miembros se formaba un dolor atroz. Y cuando mi alma volvía al cuerpo, le participaba estos sufrimientos a mi cuerpo. Entonces ya aquí veamos, no es que Jesús le pasara, por decirlo, porque se puede malinterpretar, el pecado. Ella no le hace, Jesús no le hacía participar en el pecado, sino en lo que el pecado produce en él, en esos dolores, amarguras, que más adelante le explica tal cual que son como muertes, porque cada pecado es una muerte a la vida divina en esas almas. Entonces, eso, realmente Jesús sí sentía esa agonía y esa muerte y se la comunicaba a Luisa. Ella aquí lo describe de alguna manera para que entendamos que sentía esas penas mortales, dice claro aquí. O sea, sí sentía un dolor tan fuerte en todo su alma que era casi como una muerte. Y ese dolor luego podemos decir, bueno, sí, eso era en su alma, pero aquí explica claramente que cuando ella volvía en sí misma, eso se comunicaba a su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque no somos dos personas, o sea, no es que tu alma sea una cosa y tu cuerpo otra, no, están unidos y es una unidad, eres tú. Entonces, Luisa, al regresar con, digamos, toda su conciencia a su cuerpo, sentía y se traspasaba todo ese dolor también a su cuerpo. Por eso es que Luisa no se podía levantar de la cama, porque continuamente estaba sintiendo esos dolores. Cuando llegaba el confesor y los mitigaba, a veces, bueno, se le quitaban, podía volverse a mover, pero seguía sintiendo un poco esa participación, o a veces volvía a Jesús y le volvía a participar. Veamos aquí que sigue explicando. ¿Quién puede decir los dolores y las penas? Solo Jesús mismo, que era testigo de ellos. Los demás no podían mitigar mis penas estando en ese estado de pérdida de los sentidos y esperaban a cuando estuviera presente el confesor, pues con la obediencia se mitigaban. Solo Jesús me podía ayudar cuando veía que mi naturaleza no podía más y llegaba a los extremos y no me quedaba más que dar el último respiro. ¿Cuántas veces la muerte se ha burlado de mí? Pero vendrá el día en que yo me burle de ella. Entonces venía Jesús cuando Luisa ya no podía más. O sea, para que entendamos cómo Luisa de verdad participaba a un punto muy grande en las penas de Jesús, que casi estaba a punto de morir muchísimas veces. Entonces venía Jesús, me tomaba entre sus brazos, me acercaba a su corazón y me sentía volver la vida. O sea, así como Jesús le participaba ese dolor y le casi ella moría, también le participaba de nuevo la vida para que continuara viviendo y continuara participando en más dolores. Y obviamente cada dolor, cada participación de las penas de Jesús y de la vida de nuevo era un avanzar en la semejanza con Jesús, un avanzar en esa comunicación de la vida divina. Así obró Jesús en Luisa, poco a poco, y totalmente, de una manera muy plena. Entonces, de esta manera, dice, me acercaba a su corazón y me sentía volver la vida. De sus labios vertía un licor dulcísimo y así se mitigaban mis penas. Aquí viene esa imagen de nuevo para entender que o sea, que el dolor participado de Jesús no produce desesperación, no produce
así, pues, pues, ¿cómo diremos? Tristeza, sino que a la vez viene con dulzura espiritual. ¿Por qué? Porque el alma se va uniendo más a Jesús. Entonces, así como participa en los gozos, también participa un poquito, en los gozos de Jesús, en las dulzuras. Aquí ya continúa un poquito explicando más, pues. Otras veces, mientras me llevaba junto con él, girando, o sea, recorriendo, si eran pecados de blasfemias o contra la caridad u otros, vertía en mí ese licor amargo. O sea, era la manera de comunicarles amargura. Si eran pecados de deshonestidad, o sea, contra la pureza, contra la castidad, vertía una cosa de podredumbre apestosa. Y cuando volvía en mí misma, sentía tan a lo vivo esa peste y era tanto el hedor que me revolvía el estómago y yo me sentía desmayar. Y a veces que tenía que tomar alimento, cuando lo devolvía, sentía que salía de mi boca esa podredumbre mezclada con el alimento. Entonces, vean, aquí hace diferencia entre algún tipo de pecados y específicamente los pecados contra el sexto y el noveno mandamientos, que es algo que le producía realmente asco y rechazo, náuseas. ¿Eh? O sea, eso es como para meditar. ¿Por qué esa figura? ¿Por qué esa diferencia? Para que también entendamos esa diferencia, pues, y produzca, ojalá con la meditación vaya produciendo eso en nosotros. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar que cada pecado producía amargura en Jesús y además los pecados, como dice aquí, deshonestos, produce esa, pues, esa, como dice aquí, podredumbre apestosa, pues podremos sentir nosotros también ese rechazo a esos pecados y no cometerlos. Eso nos ayudaría a rechazar más el pecado. De hecho, más adelante, en algún volumen que le explica a Jesús mismo a Luisa por qué le participaba y cómo le participaba todo esto, le dice que parte de los efectos que producían en Luisa era un rechazo cada vez más grande hacia todo tipo de pecados. De tal manera que por eso Luisa también estaba muy atenta a no cometer pecados y sentía rechazo, o sea, realmente se puede decir odio hacia el pecado, hacia todo tipo de pecados. ¿Por qué? Porque la separaban a Dios. Y quiero aprovechar aquí, cuando uno habla de odio en Dios y en el alma, no se está uno refiriendo a esa pasión desordenada, así, un sentimiento muy fuerte, no, a una actitud de rechazo que es lo contrario al amor. El amor es tender hacia algo bueno y querer poseerlo. Entonces el odio es lo contrario, rechazar algo que te separa del bien y alejarte de ese mal. A eso se refiere con odio, no una pasión toda desordenada, no, no se refiere a eso ni al pecado, sino a esa actitud que debemos de tener justo con lo contrario, que es Dios, que nos aleja de Dios con el pecado. Entonces, también tenemos que odiar a los que cometen pecado. No, ahí no aplica, porque Dios no odia tampoco a los pecadores. Sabemos que Dios los quiere salvar. Entonces, al pecador no, ya se sabe católicamente, o sea, cristianamente ya se sabe, esa es la doctrina católica. Odio al pecado, más no al pecador. Al pecador se le ama y se reza por él, se le tiene misericordia, compasión, etcétera, ¿no? Y trata uno de, pues, de que se conviertan. Pero lo que es el pecado, pues sí, rechazarlo, tanto de nosotros como de los demás sin rechazar al pecado, ¿no? O sea, hacer ver que eso está mal, de alguna manera. Sobre todo nosotros, o sea, es que a veces queremos como que corregir a los demás. No, no, hay que ver primero a nosotros, como decía Jesús.
Estamos corrigiendo a los demás, la pajita del ojo ajeno y tenemos a lo mejor una viga. Es decir, nosotros todavía caemos en pecados, aunque fueran veniales. Entonces, pues hay que procurar trabajar primero en uno, ¿verdad? Y nosotros realmente entender y tener ese firme propósito de alejarnos de todo pecado y de que no entre en nosotros, en nuestra voluntad, o sea, no consentir con ningún pecado voluntariamente. Otra cosa es cuando uno cae por debilidad, pero no porque tú quieras el pecado, sino porque a lo mejor te cogió desprevenida, de lo que sea y caíste un poquito. Pero en cuanto te des cuenta, no, no, yo no quiero el pecado, o sea, lo rechazo. Hacer ese acto voluntario y verán que vamos avanzando, ¿no? En fin, entonces, esto es el efecto que causaba en Luisa todo esto. Es uno de los efectos. Otro, obviamente, que era crecer en amor a Jesús, en quererlo pues más consolar, más participar, no dejar solo en tantos sufrimientos. Si esto causaba en Jesús un solo pecado, imagínense cuánto sufre Jesús, ¿no? Entonces Luisa pues quería cada vez estar más unida a él en todo esto. Ahora sigue explicando Luisa un poquito más. Otras veces me llevaba a las iglesias y también ahí mi buen Jesús era ofendido. Cómo le llegaban mal a su corazón esas obras santas, pero hechas descuidadamente. Esas oraciones vacías de espíritu interior. O sea, qué bien describe Luisa. Esas oraciones vacías de espíritu interior. No está diciendo que todas son así, no, no está diciendo eso, pero se está refiriendo a esas oraciones que son mucho por fuera e interiormente, pues se hacen costumbre y ya están vacías de espíritu interior. Esa piedad fingida, solo aparente, que parecía que más bien insultaba a Jesús en vez de darle honor. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios ve en el corazón. A veces todavía somos muy dados a pensar que Dios ve lo de afuera y solo con lo de afuera basta. No, lo de afuera nos sirve a nosotros para producir esa piedad interior. Pero no nos podemos conformar solo con lo de afuera. Más bien tenemos que ir adentro, a nuestras intenciones, a cómo hacemos aún las obras buenas. Entonces repito esto. Cómo le llegaban mal a su corazón esas obras santas hechas descuidadamente, esas oraciones vacías de espíritu interior. Vean, por ejemplo, con esto a veces creemos o por ahí se dice que en algunos grupos van aumentando todas sus devociones pensando que así aumentan la oración. Yo he oído de personas que hasta hacen 3 rosarios al día, más la corona de no sé qué, más no sé cuánto, y al final recargarse de devociones quita el espíritu interior. Santo Tomás de Aquino decía que hay que usar tiempo para la oración, incluso las palabras, las necesarias para producir la piedad interior. Ya cuando hay distracción, pues ya no. O sea, o volverte a meter, pero pues tanto, tanto, a veces es mejor no tantas palabras, tantas devociones y mejor una lectura espiritual. Eso también te va haciendo crecer en esa devoción interior. ¿Ven? Entonces no está en recargarse en más devociones, no está en eso. Está en crecer en lo interior. Esa piedad fingida, solo aparente, que parecía que más bien insultaba a Jesús en vez de darle honor. O sea que Luis está, primero nos va a servir para nosotros, para tener más atención, y luego
no para juzgar a la demás gente, obvio que nosotros no podemos juzgar porque no sabemos el interior de nadie, sino para saber que existen estos pecados, digámoslo así, de manera impersonal, o sea, no vamos a señalar personas, sino en general, que dentro de la iglesia existen este tipo de pecados y reparar por ellos y todo esto, ¿no? Pero primero corrigiéndonos y luego ya reparar por los demás. No podemos reparar si uno no se corrige, ¿verdad? Porque estamos en lo mismo, estamos para que se repare por nosotros. Entonces, dice, así, ese corazón santo, puro, recto, no podía recibir esas obras tan malamente hechas. ¿Cuántas veces él se lamentaba diciéndome, hija, hasta la gente que se dice devota, mira cuántas ofensas me hacen, hasta en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados. Ahora les digo, se usa mucho ir mucho más a lo exterior. Y entonces caen en esto de que no, tiene que ser así. Si no es así, entonces están mal y se caen en eso de estar juzgando. O sea, eso, aunque por el exterior aparentemente pues parecieran más piadosos, pero si traen en el interior esto, imagínense, no es eso, no es tanto lo exterior, es lo interior. Entonces pongamos atención en esto. Hasta el recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados. Ah, sí, cuánta pena daba a Jesús, o sea, cuánto dolor daba a Jesús ver gente que comulgaba sacrílegamente, sacerdotes que celebraban el santo sacrificio de la misa en pecado mortal, por costumbre, y algunos, y da horror decirlo, hasta por fines de interés. Bueno, aquí entonces habla Jesús de los pecados, digo, perdón, Luisa, de los pecados de los seglares, pero también de los sacerdotes. Y repito, vamos a tenerlo así, de manera impersonal, es decir, existen esos pecados, sabemos. Algunos sacerdotes, no estoy diciendo que todos, pero a nosotros no nos toca señalar a ningún sacerdote, porque eso solo Jesús lo sabe en su interior. Nos toca compartir el dolor de Jesús y verlo como Jesús lo ve. Jesús no pierde la misericordia hacia nadie. Jesús no pierde el tratar de salvar a nadie. Jesús no condena. Eso hasta después de que ya hayan sido juzgados fuera de este tiempo. Pero en este tiempo yo no he venido a condenar, sino a salvar a todos, ¿ok? Entonces vemos aquí cómo Luisa va viendo las cosas no al modo humano, vean, sino con la mirada de Jesús. Sí, eso le causa mucho dolor, hasta cosas que nosotros no nos habíamos imaginado. Imagínense que los sacerdotes, algunos, usen los sacramentos por fines de interés. ¿A qué se refiere Luisa con interés? Pues todo tipo de interés. Puede ser interés personal, de de ser respetados, de ser considerados como que saben mucho, estudiaron mucho. Eso es un interés personal porque haya más seguidores a mi persona, en comparación de otros que no tienen seguidores, yo no sé, incluso por obras buenas, pues, pero referidos a ellos, por interés económico también puede ser para que yo voy a predicar, voy a usar la misa, para que la gente que está aquí me dé más dinero, por ejemplo. Habrá quienes hagan eso, o sea, no nos toca juzgar, pero existen esos pecados ante Jesús. Entonces, no lo hace Jesús para que perdamos el respeto a los sacerdotes, ni mucho menos. Nosotros tenemos que seguir respetando a los sacerdotes y al contrario, esto nos va a hacer verlos como Jesús los ve, con más amor, con más misericordia, con más compasión, porque no sabemos.
Y vamos, o sea, quienes pequen de esto y quienes no, tampoco vamos a juzgar, como digo, pero a todos los vamos a ver así, vamos a orar por todos, como Jesús ora, como Luisa oró, y como seguramente la Santísima Virgen también ora, porque es madre de todos los sacerdotes también, y madre de todos. Entonces, pues con esos sentimientos buenos, fíjense cómo Luisa ni al ver todo esto, jamás perdió el respeto a los sacerdotes ni a la autoridad sacerdotal. No perdió la confianza en ellos. Nada de que ahora desconfío, estarán bien, estarán mal, yo mejor ya no sigo a la autoridad legítima sacerdotal que me viene desde mi obispo, o ya voy a desconfiar de los obispos. No, Luisa jamás le produjo, ver esto jamás le produjo la desconfianza, porque no lo estaba viendo al modo humano, sino al modo divino, al modo de Jesús. Es decir, siempre estuvo alineada con la voluntad de Dios en todo. ¿Ven? Entonces, así esto tiene que, cuando leamos este tipo de cosas aún de los pecados de los sacerdotes, pues verlos como los ve Jesús y con esos mismos sentimientos y no nos va a producir actitud de rechazo hacia ellos. ¿Cuántas veces mi Jesús me ha hecho ver estas escenas tan dolorosas? ¿Cuántas veces, mientras el sacerdote celebraba el sacrosanto misterio, y Jesús se veía obligado a bajar porque era llamado por la potestad sacerdotal en manos del sacerdote, se veía que esas manos goteaban podredumbre? O sea, acuérdense a qué se refiere con podredumbre. Goteaban sangre o estaban enlodadas de fango, o sea, pecados incluso de impurezas, que ahora ya algunos de ese tipo de pecados han salido a la luz y se han hecho públicos, ¿verdad? Digo, yo no voy a hablar de todo ese tipo de pecados, pero en las noticias se habla a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocarlos? Aquí lo está diciendo. O sea, primero, desde el punto de vista de Jesús, Jesús sufre por esos pecados. Es el primero en sufrir, porque Él no quiere eso, obviamente, pero por la libertad y por dejar a que haya buenos sacerdotes también está, digamos, obligado, o sea, a sufrir todo lo que hicieran sacerdotes, pues que están en estas situaciones, cometiendo eso. Entonces, el primero en sufrir grandísimamente es Jesús. Entonces, unirnos al sufrimiento de Jesús y obviamente orar por esos pobres sacerdotes cuando escuchemos este tipo de cosas. Todos, Dios quiere salvar a todos. ¿Cómo daba compasión el estado de Jesús, tan santo, tan puro, en esas manos que al solo mirarlas daban horror? Parecía que Jesús quería huir de entre esas manos, pero estaba obligado a permanecer hasta que se consumían los accidentes del pan y del vino. A veces, mientras permanecía ahí con el sacerdote, al mismo tiempo, se venía apresuradamente a mí y se lamentaba amargamente conmigo. Y antes de que yo se lo dijera, él mismo me decía: Hija, déjame derramar en ti mi amargura, pues no puedo más. Ten compasión de mi estado, que es muy doloroso. Entonces ahí, en vez de, es que a veces la reacción de las personas es como molestarse, ¿no? Como enojarse, como rechazar al sacerdote, ¿no? O al sacerdocio, incluso. Incluso se alejan de la iglesia completa, o sea. Entonces eso no es lo correcto, ¿ven? Entonces lo primero es entender que Jesús está sufriendo ahí. No es que Jesús los tolere, no es que Jesús los cubra, los tape y no pasó nada, no, Él es el primero en sufrir su pasión y ahí, en esas manos y en esas almas, y por todo el mal que ellos hacen a los demás.
Y repito, no todos los sacerdotes, aquí no está generalizando, ¿eh? Entonces, Jesús lo que quiere es compartir con nosotros, cuando oigamos ese tipo de noticias, compartir con nosotros su dolor. Ten paciencia, suframos juntos. Y mientras esto decía, derramaba de su boca en la mía. Pero ¿quién puede decir lo que derramaba? Parecía un veneno amargo, una podredumbre apestosa mezclada con un alimento duro y nauseante que a veces no podía yo tragar. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me producía este derramar de Jesús? Entonces ahí está, Luisa sufría por esos pecados, los reparaba junto con Jesús, o sea, no solo consolaba a Jesús, sino sufría y reparaba por esos pecados. Y por lo tanto, oraba por esos pobres sacerdotes. Si él mismo no me hubiera sostenido, ciertamente habría muerto víctima de ello. Sin embargo, solo derramaba en mí la mínima parte. ¿Qué será de Jesús que contiene tantísima amargura y tantísima podredumbre? O sea, todo ese dolor de los pecados que le causan a él, con su mirada purísima. Oh, qué horrible es el pecado. Ah, Señor, hazlo conocer a todos a fin de que todos huyan de este monstruo tan horrible. En fin, pues esto que produzca en nosotros ese rechazo, como digo, al pecado, a todo tipo de pecados. Y produzca en nosotros ese espíritu de reparar por todo tipo de pecados también y de pedir por todos los pecadores. Pero aquí continúa Luisa. Mientras algunas veces veía estas escenas tan dolorosas, otras veces me hacía ver también escenas consoladoras y bellas, que raptaban, que extasiaban, y estas eran ver a buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacrosantos misterios. Oh Dios, qué alto, grande y sublime es su ministerio. Qué bello era ver al sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él. ¿Mm? Entonces, sí, le hacía participar sus dolores, pero también las cosas hermosas y sublimes del sacerdocio. Vean qué maravilla. Qué bello era ver al sacerdote, ¿eh? Cuando dice que eran buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacrosantos misterios. O sea, que tenían esa intención de hacerlo bien, ¿no? Qué bello era ver el sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él. Parecía que no el sacerdote, sino Jesús mismo celebraba el divino sacrificio. Y a veces hacía desaparecer del todo al sacerdote y Jesús solo celebraba la misa y yo la escuchaba. Oh, qué conmovedor era ver a Jesús rezar las oraciones y hacer todas las ceremonias y movimientos que hace el sacerdote. O sea, así como lo determina la iglesia y así lo mismo hacía Jesús por lo que eso significaba, ¿no? Porque sabemos que en la liturgia cada gesto significa algo, ¿no? Entonces, eso, cuando dice el Señor esté con ustedes, pues es tratar de darnos al Señor, ¿no? Entonces Jesús eso hacía también, según aquí Luisa. Y según la doctrina católica también, sabemos que el sacerdote pues ahí está obrando en persona de Cristo y Cristo está en él obrando. Entonces vean cómo va en sintonía con la doctrina católica también. ¿Quién puede decir cuán consolador me resultaba ver estas misas junto con Jesús? Porque ella veía no solo lo que vemos al humano, vuelvo a lo mismo, sino desde el punto de vista espiritual y de Jesús. Entonces veía lo que hacía Jesús también. Y esa mirada es la que tenemos que tener nosotros también.
Recordemos también incluso que aunque el sacerdote estuviera en pecado mortal, es Jesús que está obrando en él y entonces la misa nos sirve y nosotros podemos tomar frutos buenos de esa Santa Misa, ¿eh? Así que no tengamos esa desconfianza, porque Jesús lo hizo de tal manera que no dependiera de la santidad del sacerdote, sino imagínense, no depende, porque el que está obrando ahí es Dios, es la gracia sacramental, es Jesús mismo. Entonces, en vez a veces de escoger, porque a veces yo veo que algunas personas, yo escojo a qué misa voy, yo escojo con qué sacerdote voy y yo escojo con quién comulgo, pero si es lo mismo, o sea, el sacramento obra por sí solo. Y Jesús está, aquí lo dice, Jesús se queda en todo ese tipo de manos y nosotros vamos a acompañar a Jesús, ¿no? No a ver de quién recibimos. El medio es, digamos, lo de menos. De todas maneras, vamos a orar por todos los medios, por todos los sacerdotes, por todos, si quieren, también, o sea, incluyamos ahora a los ministros extraordinarios, también por todos ellos. Entonces, pues no importa por medio de quién recibas. El chiste es tener nuestra atención en esto espiritual. Esto es importante que no, lo hagamos con la meditación para que nos acostumbremos a ver las cosas al modo espiritual de Jesús y no nos perdamos en cosas humanas, a fin de cuentas. Cuántas gracias recibía, cuántas luces, cuántas cosas comprendía. Pero como son cosas pasadas y no las recuerdo muy claramente, las paso en silencio. Entonces, vean, como Luisa fuera de sí misma, no todo era puro sufrimiento. Pues Jesús, como está en todas partes, pues Jesús también ve todas estas escenas hermosas dentro de la iglesia. Ya no dice todo, pero pues también seguramente veía cuando las almas comulgan bien, en gracia, por amor a Jesús, con las mejores disposiciones y el gozo de Jesús de ir a esas almas, cuando las almas rezan bien, en fin, todo. O sea, pongámoslo en, digamos, que veía los dolores, pero también veía los gozos de Jesús y participaba en ambos. Y esto el alma en la divina voluntad debe aprender a participar en todo. ¿Mm? Entonces vean cómo todo esto es educación ya, digámoslo, educación o participación de la vida divina en Luisa. Pero como les digo, es poquito a poco. Entonces también nosotros vamos poquito a poco. Ahora, esta semana, tratemos de cambiar mucho más nuestra mentalidad a la mentalidad divina de Jesús, a la mentalidad de Jesús sobre la Santa Misa, sobre los actos buenos, sobre las oraciones para que vayamos entendiendo más cómo es esto y lo vayamos viviendo pues en la divina voluntad y abarcando a todos, ¿sí? Y no nos perdamos en las cuestiones humanas, ¿sale? Hay que elevarnos más y verlo desde el punto de vista espiritual y divino. Bueno, lo que sigue aquí, pues ya lo dejaremos para la próxima. Es reflexiones, o sea, ella continúa hablando cosas hermosas sobre la Santa Misa. Bueno, voy a leer el siguiente párrafo ya como último. Mientras esto escribo, de que eran cosas pasadas y no las recuerda muy claramente, Jesús en mi interior se ha movido, me ha llamado y me ha dicho que no deje esto en silencio. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo. Pues bien, te contentaré. Dulce amor mío, diré alguna cosa, pero dame tu gracia para poderlo manifestar, pues por mí no me atrevería a escribir ni una palabra sobre misterios tan profundos y sublimes. Entonces ya a partir de aquí sigue hablando de las cosas hermosas que Jesús le hacía conocer sobre la Santa Misa. Bueno, es cuarto. Yo creo que ya le dejamos aquí, ¿no, Mary? Exacto. Y ya la siguiente vez continuamos con este tema
de algunas de las cosas que Luisa se acordaba de la misa para seguir teniendo esta mirada más desde el punto de vista de Dios sobre la Santa Misa. ¿Eh? Y porque ahora está muy, digamos, muy de moda eso, estarnos fijando mucho en los ritos exteriores. Basta con que sean aprobados por la iglesia y con que el sacerdote los siga, basta. Y más bien vámonos a lo espiritual, que es la sustancia. Vean, toda esta reflexión ha sido eso. Ha sido eso, que vayamos al espíritu, a las intenciones, al corazón. Dios ve el corazón. Y lo demás es medio, nada más, que nos debe de llevar. Si nos atoramos en eso y nos perdemos en esas críticas, nunca vamos a llegar, por muy bien que hagas lo exterior. Eso se llama ritualismo, eso es el fariseísmo, que ellos se iban justo a lo exterior, tiene que ser así, tiene que ser así, pero perdían lo interior por estar en eso, en el ritualismo, en lo exterior de los ritos. Entonces, vámonos, Jesús lo que quiere es que vayamos a lo interior y a su voluntad, ¿ok? Bueno, que Dios nos ilumine, nos ayude a lograr verlo así, la Santa Misa y cada uno de los sacramentos. Jesús, querido, te damos gracias por estas enseñanzas que nos has dejado por medio de Luisa. Ayúdanos a meditarlas y a aplicarlas en nuestra vida, en nuestro día a día, sobre todo cuando asistimos a la Santa Misa o cuando comulgamos, cuando nos confesamos, para vivirlos como tú quieres que los vivamos, desde tu punto de vista, dándole mucho más énfasis al interior, a lo espiritual, a la voluntad con la que realizamos y recibimos estos sacramentos, y unidos a ti y a tu Madre Santísima. Y esto te pedimos para todos nuestros hermanos en la divina voluntad y para todos los católicos, para todos los cristianos, para toda la humanidad, que lleguen a esta unión contigo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.